Hola de nuevo, es el pastor Joel Ramírez de la Iglesia Centro Cristiano de Minneapolis, trayendo una pequeña meditación. Aunque el día de hoy escogí un tema no bíblico. La razón por la que escogí un tema no bíblico, ahorita lo van a ver. Voy a hablar acerca de los bonsai. El tema entonces es generación de cristianos bonsai. Dios no creó los árboles bonsai, aunque sí los creó obviamente porque tienen que salir de un lugar. Pero específicamente Dios no creó árboles bonsai. El hombre ha manipulado a los árboles para que se vuelvan a esa estatura, a ese tamaño, y literalmente lo que significa la palabra bonsai significa árbol de maceta. Entonces no sé si tú te puedes imaginar, una flor posiblemente se da en una maceta, pero un árbol en una maceta es algo que no es normal, que no es algo que no es de Dios, posiblemente, no sé. Ahorita vamos a explicar un poco más del asunto. Pero ¿por qué hablar acerca de esta generación bonsai que estoy presentando ahora? Bien sabemos que entonces que los árboles bonsai no son naturales, sino manipulados, no fabricados, porque no se mandan a hacer, aunque se pueden hacer obviamente, pero se pueden mandar a hacer Amazon, en China, qué sé yo, Japón, principalmente es donde se hacen esos árboles. Pero realmente un árbol bonsai solamente es una obra de arte. Es algo muy bonito para observar. Es algo increíble el tiempo que las personas tardan en hacer un árbol en tan pequeña escala. O sea, ese mismo árbol que podría crecer a 5 o 10 metros, lo vemos en 50 centímetros. Es una escultura viviente. Entonces el bonsai es único porque el artista trabaja de una forma para expresar una esencia que quiere expresar para que otros lo puedan ver. El origen del árbol bonsai me parece que tiene algo así como unos 2000 años. Es un bonito árbol. La leyenda cuenta que un emperador chino decidió atrás de su palacio hacer una maqueta de lo que podría ser buena parte de su reino, con lagos, y todo lo hizo tan en miniatura que era una increíble obra de arte. Ahí empezó a parecer que todo el asunto de querer reducir todas las cosas. Entonces, si eso es verdad, si esa leyenda es verdad, el árbol bonsai tiene 2000 años y el cristianismo también tiene aproximadamente 2000 años. Y han, creo que, surgido paralelos en el sentido de que el cristianismo se ha expandido, ha crecido, y el árbol bonsai también se ha arraigado o ha empezado a ser un poco más preeminente en la comunidad. El bonsai es entonces un árbol que se cultiva, y pueden también, hasta eso, se puede cultivar y lograr hasta hacer que estos árboles puedan tener frutos pequeñitos, es del mismo tamaño, a la escala del árbol, pero al fin también parece que pueden tener hasta frutos. ¿Cómo se logra hacer un árbol bonsai? Bueno, ese árbol bonsai empieza como un árbol normal y se va trasplantando y se va trasplantando a una maceta cada vez más pequeña. Para que se haga más bonito. Ese trasplante obviamente tiene su razón de ser también. Cuando lo trasplantan les cortan las raíces, les cortan los renuevos, todas las cosas nuevas que van surgiendo. Otra cosa que hacen es que pues, con eso de cortarles, pues van acomodándolo en la forma que el artista tiene en la imagen. Se le pone un alambre de cobre, que hace que los troncos que deberían ir hacia arriba o hacia un lado, el artista decide hacia dónde va. Dice, tú vas para acá y tú vas para allá, le amarra el alambre y la rama va surgiendo en esa dirección. El alambrado entonces se utiliza para hacer este tipo de dirección hacia donde quieren. También se limita la capacidad de recibir agua suficiente para crecer, solamente se le da por gotero. También se les corta las raíces, como ya había dicho, para que no crezcan. Y ve entendiendo este concepto de que aunque no es bíblico eso bonsai es un árbol, puede ser bíblico, pero no es un tema bíblico. En la Biblia no habla del bonsai para nada en ningún lugar. El bonsai ni esa palabra ni aparece en la Biblia. Pero Satanás es un enemigo que quiere que el cristianismo se vuelva bonito para la sociedad, que no interrumpa, que no rompa con las nuevas filosofías humanistas.
Satanás quiere que no rompa el sentido de género, que cada quien decida por sí mismo qué quiere ser. Es increíble también acerca de eso. Que no proteste por las injusticias, es lo que Satanás quiere hacer. Estás tratando de hacer dentro del cristianismo un cristianismo bonsái. Que no levante la voz cuando hay opresión. Y creo que el cristiano es el primero que debe levantar la voz cuando hay opresión. Que no se defienda, que se calle, que se controle, que sea bonito para lucirse y nada más. Cuando hablamos de una generación bonsái, nos estamos refiriendo específicamente a los creyentes que se quedan enanos, que no crecen, que no se multiplican, que son alentados por pastores sin escrúpulos que les dan atole con el dedo. Les hablan de conciertos donde se emocionan, gritan, lloran y terminan nada. Les hablan traen predicadores que gritan y manipulan y los hacen llorar, pero no cambia nada. La manipulación es la primera cosa que se practica en el árbol bonsái. En esas manipulaciones obviamente se les va manipulando las ramas, los nuevos, las cosas viejas, para que formen una figura. Algunos pastores son expertos en manipular congregaciones para que sus congregaciones se queden enanos, con sueños, con visiones, que no tienen nada que ver con establecer el reino de Dios, pero su propio reino de estos famosos predicadores, algunos de ellos. Ve las casas que tienen, ve los aviones que tienen, ve lo que cobran por ir de un lugar a otro. Lo peor de todo de estos predicadores es que cortan las raíces de los cristianos. Les dicen, mira, antes de que vayas a leer la Biblia, aunque no específicamente de esa manera, antes de leer la Biblia, lee mi libro. Mira, mi libro esta es la nueva visión, la nueva dirección, la nueva unción de Dios, el nuevo movimiento, y te tratan de lavar el cerebro para manipularte. No solo hay manipuladores famosos que tienen la facultad de llenar estadios y auditorios, hay predicadores que solamente quieren que las personas se sientan bien, les soplan en la cara y los avientan y los tiran, y cuando se caen dicen, ya estás en el espíritu, aunque no cambia nada. Estas personas van de emoción en emoción, de evento en evento, de concierto en concierto, y no cambia nada. La unción parece ser que ha llegado a ser más importante que la misma palabra de Dios, que el Espíritu de Dios, que el conocimiento de Jesucristo. La segunda forma de poder hacer un bonsái es la poda. ¿Sí? La poda es la técnica más importante del mundo para el bonsái. Se emplea para formarlos y necesita un podado regular. Continuamente están cortándole. Cuando traducimos esa técnica al campo espiritual, nos estamos refiriendo a los cortes de los nuevos renuevos, a los cortes de los nuevos líderes que van surgiendo en una congregación. Cuando una congregación empieza a decir, pues nosotros ya estamos establecidos y no queremos nadie nuevo, realmente están podándose como congregación. Y cuando un cristiano también está diciendo, yo ya me conformé con lo que soy, hasta ahí llegué, no quiero hacer más, está diciendo, yo ya no necesito más y hasta aquí me quedo, ya no voy a crecer más. Y realmente creo que el propósito de Dios es que no terminemos de crecer hasta que lleguemos a su presencia. Es observar un cuadro de iglesias bonsái, donde siempre son los mismos, siempre hacen lo mismo y no cambia de lo mismo. ¿Y dónde están los nuevos? ¿Dónde están los renuevos? ¿Dónde están los discípulos? Que no el llamado de la iglesia es ir y hacer discípulos a las naciones, mínimo tu vecindario. Necesitamos ver renuevos en nuestras congregaciones. Y la última cosa más difícil, no la última, la penúltima cosa más difícil para mí de aceptar, es que al cristiano bonsái se le limita el agua, la luz y el aire. Fíjate en eso, es bien importante. Debido a su tamaño, esos árboles no pueden recibir mucha agua en exceso. Si reciben mucha agua en exceso, se ahogan. No pueden recibir mucha luz, porque la luz los puede quemar. Y no pueden recibir mucha aire, porque el aire puede secar sus ramas. Todo eso es completamente controlado. La mucha agua los ahoga, la mucha luz los puede quemar,
y las corrientes de agua los marchitan y debilitan. Entonces el bonsái solamente es una bonita fotografía en un periódico a lo mejor o en una revista. Es una cosa para ponerse en la sala de tu casa y tenerla ahí de adorno. No puedes comer de su fruto, porque si es que llega a tener algún fruto, no te alcanza ni para una muela. Pero Jesús dijo que el árbol se conoce por sus frutos. Ve el lado de lo que Dios creó. Dios creó los árboles. En Génesis 1, 11 y 12 dice: después dijo Dios, que produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, y árboles frutales sobre la tierra que den fruto según su género, y cuya semilla esté en ellos. Y así fue. Y la tierra produjo hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árboles que dan fruto según su género, y cuya semilla está en ellos, y vio Dios que era bueno. Los árboles han sido una importante figura en la Biblia desde el inicio. En el huerto del Edén encontramos al famoso árbol de la vida, y el árbol de la vida no era un bonsái, era un árbol que creció. ¿Cuántos metros? 5, 10 metros, 20 metros, no sé, pero no era un bonsái, era un árbol de la vida. Los árboles unidos, o sea que un montón de árboles en conjunto, salvaron a la humanidad y a Noé. No sé si recuerdas que Noé construyó un arca con árboles. Nunca lo hubiera logrado con un bonsái. Un árbol en el tiempo de Moisés, parado, con una serpiente en la parte de arriba, hizo que la gente que estaba muriendo por montones, solamente por ver este árbol, junto con la serpiente de bronce, pudiera ser sanada. No necesitaba tomar nada, no necesitaba hacer alguna declaración, solamente ver el árbol y iban a ser sanados. En Salmo capítulo 1 también se hace referencia al árbol de la vida. Salmo capítulo 1, que es el libro de los Salmos. Pero en Salmo capítulo 1 está refiriéndose también a Génesis capítulo 3, cuando habla también del árbol de la vida. Y dice que será aquella persona que cree en Dios como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No era un bonsái. Si a un bonsái le pones al lado del agua, se va a ahogar y se va a desaparecer. Pero en cambio pon un árbol al lado de agua y vas a ver cómo el árbol crece y da todo lo que tiene que dar. Y por supuesto la interpretación del árbol de la serpiente de Moisés que hablé hace un momento fue Jesús también muriendo en un árbol. Obviamente eran dos maderos, dos pedazos de árbol cruzados, pero Jesús nunca podía haber sido crucificado en un bonsái. No me lo puedo imaginar tratando de clavarle varios bonsecitos chiquitos a Jesús en la tierra. Jesús no pudo haber sido clavado en un bonsái. Nadie se ha llamado a ser un bonsái. Y por último, el árbol de la vida que está en el Apocalipsis, con fruto para las naciones. Quiere decir que este árbol es inmenso, no sé de qué tamaño, pero para las naciones. Nunca en el Apocalipsis va a mencionarse el árbol bonsái para las naciones. Eso ni para una muela alcanza, como te digo. Aquí va la enseñanza. Jesús es la luz del mundo. El bonsái le limitan la luz. No puede tener mucha luz porque lo quema. Jesús es el agua de vida. El bonsái se le limita el agua para no ahogarlo. El Espíritu Santo es aliento de vida en el cristiano. El bonsái no quiere mucho viento para que no maltrate sus ramas. La palabra de Dios es luz, lámpara es a mis pies, tu palabra ilumina mi camino. El bonsái no quiere mucha luz. La palabra de Dios es agua al sediento. El bonsái no necesita tomar mucha luz. No necesita tomar mucha agua, perdón. El bonsái no necesita tomar mucha agua. No vaya a ahogarse. Los árboles se plantan en la casa de Dios y sirven. No van de iglesia en iglesia, de pastor en pastor, de conferencia en conferencia, de concierto en concierto o de unción en unción. Se plantan en un lugar y ahí crecen, se reproducen. El cristiano se establece, se afirma, y si Dios quiere se envía porque es un fruto sano que dará mucho fruto en otras naciones. Hermano, no vayas de iglesia en iglesia.
Una planta que se traspasa mucho, no crece mucho tampoco. Quédate en el lugar donde estás. Sirve y sé un árbol de vida para tu pastor. Da sombra para que crece y da sombra para que muchos puedan estar junto a ti, puedan confiar en ti, puedan ser edificados por ti. No esperes que nada más te edifiquen a ti. Empieza a meterte en la palabra, empieza a buscar de Jesús, empieza a buscar de su Espíritu Santo. Empieza a sentir que tu corazón late con el nuevo propósito de ser un árbol de vida y no un bonsái. Que Dios te bendiga, hermano, y que Dios te haga como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hagas prospere. Amén.